Buenas tardes, profesora. En este caso voy a hablar sobre la caso de corrupción de Martín Vizcarra. Sabemos que Martín Vizcarra es el expresidente del Perú y fue acusado en ese entonces de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua entre el año 2011 y 2014. Estos sobornos provenían de las empresas constructoras a cambio de la adjudicación de contratos públicos, relacionados principalmente con la constructora de hospitales y proyectos de infraestructura. Después de haberse encontrado corrupto a Martín Vizcarra, pues se vino la vacancia del presidente que se dio en el año 2020. Durante su mandato como el presidente surgieron más denuncias que llevaron a su destitución a través de un proceso de vacancia aprobado por el Congreso. Este hecho desencadenó protestas y una crisis política en el país, reflejando la profunda desconfianza en el sistema político y judicial peruano. Si empezamos a hacer el análisis filosófico del caso, en el caso de Sócrates y las leyes injustas, Sócrates en los diálogos de Platón argumenta que el Critón, que uno debe obedecer las leyes de la ciudad incluso si parecen injustas, ya que para vivir en sociedad implica un contrato moral de obedecer las normas de un trato hasta aceptado implícitamente. La relación que tiene con el caso del expresidente Vizcarra no se puede justificar su corrupción, obviamente con el argumento de que el sistema en el que operaba ya estaba corrompido. Según Sócrates, aunque las estructuras políticas estén viciadas, esto no exime a los individuos de cumplir con su deber moral. Al participar en estos actos de corrupción, Vizcarra no solo violó la ley, sino que también traicionó su deber hacia la comunidad donde debía servir, en este caso pues el país peruano. Platón y la corrupción en la democracia. Platón en la República critica la democracia por ser un sistema donde cualquier individuo, incluso sin las cualidades necesarias, puede llegar al poder. Para él, la democracia es vulnerable a la corrupción, porque los líderes tienden a actuar en función de sus propios intereses o del populismo, en lugar a buscar el bienestar colectivo. En la relación con el caso de Vizcarra, la administración de Vizcarra es un ejemplo de riesgo de corrupción. Es un sistema democrático. Aunque prometió luchar contra la corrupción, su implicación en los escándalos de soborno muestra cómo los gobernantes democráticos pueden ser fácilmente corrompidos por el poder. Platón había argumentado que, al no ser un filósofo rey, Vizcarra carecía de la virtud moral necesaria para gobernar justamente. Aristóteles y la justicia con virtud. Aristóteles en la Ética de Nicomaco distingue entre justicia distributiva, que es la distribución equitativa de bienes, y la justicia correctiva, que es restaurar el equilibrio tras una injusticia. La justicia debe guiar todas las acciones políticas para garantizar el bienestar colectivo. La relación que hay en el caso de Vizcarra es aceptar sobornos en una clara violación de la justicia distributiva, ya que distorsiona la asignación de recursos públicos en favor de intereses privados. Además, la corrupción de Vizcarra afectó a la justicia correctiva al debilitar las instituciones encargadas de corregir estas desviaciones, como del bien común. Para Aristóteles, un líder debe actuar de acuerdo a la virtud y buscar siempre el bien colectivo, como Vizcarra no llegó a hacerlo. El contractualismo social de Hobbes, Locke y Rawls. En Hobbes, el estado de naturaleza, sin leyes ni autoridades, los individuos estarían en constante conflicto. Para evitar el caso, los ciudadanos desen para parte de su libertad a un soborno que garantice el orden. La corrupción, desde esta perspectiva, debilita el Estado e impone en riesgo la paz social. La corrupción es una violación. En Locke dice que la corrupción es una violación del contrato social, donde los gobernantes reciben poder de los ciudadanos para proteger sus derechos naturales, que vienen a la vida, la libertad, la propiedad. Donde Vizcarra traicionó esta confianza al actuar con sus intereses personales, lo que justifica la rebelión de los ciudadanos para exigir un gobierno más legítimo y honesto. En Rawls, el gobierno debe actuar con el beneficio de la voluntad general, es decir, el bien común. La corrupción de Vizcarra va en contra de esta voluntad, ya que favoreció
intereses privados al pueblo, básicamente. Rawls diría que este tipo de comportamiento pues destruye la legitimidad del gobernante. En Kant y el deber moral, Kant en su ética deontológica postula que las acciones deben ser evaluadas para su conformidad con los principios morales universales, independientemente de sus consecuencias. Según el imperativo categórico, uno debe actuar de tal manera que sus acciones pueden ser elevadas a leyes universales. La relación que tiene con el caso Vizcarra pues aceptar sobornos que no puede convertirse en una norma moral universal sin generar contradicciones y destruir sistemas de justicia. Según Kant, Vizcarra no actuó conforme a principios éticos universales, ya que priorizó su interés personal por encima de su deber moral de actuar por el bien de la comunidad. Este comportamiento es inmoral desde la perspectiva kantiana. El impacto político y judicial del caso de Vizcarra. En el caso de Vizcarra pues vemos una crisis política que viene a ser la destitución de Vizcarra en el año 2020, que generó una serie de protestas, manifestaciones que se agarraron la serie de protestas, la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas. Este episodio evidenció ciertamente el descontento popular con el sistema político y la necesidad de cambios profundos. ¿Cuáles fueron esas deficiencias institucionales? El caso reveló fallas en los mecanismos de control de la corrupción, en las contracciones públicas y la limitada capacidad del poder judicial para castigar a los altos funcionarios involucrados en delitos de corrupción. Esto resaltó la necesidad urgente de reformas para generar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Como conclusión, pues el análisis del caso de Martín Vizcarra, de diversas perspectivas filosóficas y jurídicas, muestra cómo la corrupción no solo viola las leyes, sino que también destruye el impacto social, el deber moral y la justicia. La corrupción sofoca la desconfianza en las instituciones, debilita el Estado y perpetúa la desconfianza en la democracia. Los pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rawls y Kant habrían incidido en la conducta de Vizcarra. Es inaceptable desde un punto de vista ético. Su conducta no fue nada aceptable. Además, el caso resalta la necesidad de líderes virtuosos que pueden resistir las tentaciones del poder y actuar en beneficios del bien común. ¿Cuál es mi propuesta? En este caso, pues se deben implementar reformas que fortalezcan la transparencia y la ética en el gobierno, así como una mayor fiscalización del uso de recursos públicos para prevenir futuras crisis de corrupción como lo que fue en el caso de Martín Vizcarra. Mis recomendaciones, pues la reforma del sistema político es esencial para revisar el marco legal, para garantizar un control más estricto sobre las contrataciones políticas y los actos de altos funcionarios. Fomento que la educación sea ética, invertir en la forma ética de los futuros líderes, siguiendo los principios filosóficos como de Aristóteles, Platón, Kant, que puede ayudar a evitar que el poder pueda llegar a corrompir a quienes lo llegan a gobernar, como en este caso le sucedió a Martín Vizcarra. Bueno, hasta aquí con mi exposición. Muchas gracias.